Te levantas, es un placer domingo. Quieres ir a un museo, te pones mano a la obra. Desayunas, te vistes, te pones guapete, sale y coge el metro hasta el museo. Allí ves diferentes obras con la que alucinas. La Reyerta Berejano, paisajes de Nani de Regoyo y Valdés, o Albaicín de Manuel Álvarez Ortiz, que es tan raro que hasta te cuadra el nombre. Sales, estás satisfecho. Has visto centenares de obras de arte. Decides coger el metro de vuelta y como no sabes qué hacer, toma la decisión de abrir TikTok, que lo tiene más abandonado que el estudio. Allí te cruza nada más empezar con algo misterioso y fantasioso e increíble. El pequeño John. Este ser que parece mágico, que no conocemos quién es, por qué ama el acero galvanizado y por qué le pide tornillo a su tía. Así es, acaba de descubrir un fenómeno social, o mejor dicho, una obra de arte. El pequeño John. Si no puedes permitirte la casa, sé valiente y vive en la habitación ataúd. El pequeño John pasó 10 años moviendo ladrillos para ahorrar dinero. Ahora, él dejó que su esposa usara todo ese dinero para comprar una casa, pero es tan pequeña que ni siquiera puede contener un ataúd. La pareja solo puede acostarse y no hacer nada. Frustrada, la mujer decide rediseñarla así. Primero, instala un marco de cama hidráulico de acero galvanizado sólido, recubierto de chapa de madera maciza, ecológica. Una bomba de aceite de un toque para un ajuste fácil de la altura de la cama, buena para 2000 años. Un colchón suave se añade para la comodidad. En una pared no portante se añaden camarones. Haz un hueco para empotrar cajas de madera para interruptores y enchufes decorativos, perfecto para cargar teléfonos. Y reemplazar las mesitas de noche tradicionales, añadir un cojín suave para mayor comodidad e instalar una escalera para fácil acceso, asegurándose de que el pequeño John no se golpee la cabeza. Construía un gran armario debajo de la cama. Para colgar camisas, añade 3 cajones grandes debajo para el almacenamiento de ropa interior y una sección aparte para sus calcetines apestosos. Arriba, y ese kiss, exapa, mantén una colección de poemas literarios que el pequeño John disfruta. Coloca un escritorio cerca de la ventana donde trabaja sin parar para mantener a su familia. El escritorio también sirve como mesa de comedor. Al lado coloca un refrigerador. Proyector en su tienda para disfrutar de cortometrajes en casa. Vamos. En la entrada, que el pequeño John puede conocer por instinto, incluso sin verlos directamente. Enmárcalos con paneles de aluminio impermeables, que bloquean los olores y son fáciles de abrir cuando sea necesario. Añade una cocina de inducción para convertirla en una mini cocina. Te cuelga condimentos y platos en la pared y coloca azulejos antideslizantes en el suelo de la misma manera. Para combinar las paredes. Del lado opuesto, instala una ducha grande y almacena todos los artículos de baño. Añade una partición de vidrio en el medio para dejar pasar la luz. De todos modos, incluso un espacio tan pequeño como un ataúd se transforma, mostrando cómo un espacio limitado todavía puede ofrecer posibilidades ilimitadas. El pequeño John, o Little John se lo pide en inglés, como el personaje de Robin Hood, es un personaje ficticio que aparece en infinidad de vídeos de TikTok. La mayoría de la cuenta llamada popcom.es, que cuenta ya con casi 1 millón de seguidores. Sin embargo, aquí se forma la primera duda sobre el pequeño John, ya que esta es la que publica casi todos los vídeos en español, pero en otro idioma la publican una infinidad de cuentas con diferentes nombres y con vídeos idénticos, en la que hay pequeños cambios para que haya una variabilidad. Según diferentes fuentes, el creador original de Little John fue la cuenta norteamericana HomeDesign 369. No obstante, tampoco se le puede atribuir la mayoría de las imágenes, ya que fueron creadas por otros usuarios de internet provenientes de Asia, usando inteligencia artificial, y que tras esto se expandió como un fenómeno social e incluso como un meme. Así que básicamente, el pequeño John es una obra anónima. Tras ver un par de vídeos de la cuenta, te empiezas a dar cuenta de características propias. El pequeño John siempre usa la misma ropa, trabaja durante años pero solo es capaz de comprar terrenos microscópicos y tiene lo que pedir a sus tías tornillos para expansión porque no tiene dinero. Y tras esto usa acero galvanizado y madera ecológica una y otra vez. Esto es un bucle, solo que con diferentes planteamientos y diferentes resultados. Inocentemente te ríes del pequeño John, pero sin darte cuenta te estás riendo de la sociedad actual. En otras palabras, el pequeño John es un reflejo satírico de nuestro tiempo. Volvemos de cero. El pequeño John ha tenido que trabajar duro durante años y años para poder comprarse un minúsculo terreno para poder vivir con garantía de que no se lo arrebaten. Y además, el terreno está reducido debido a la sobrepoblación de las grandes ciudades, donde solo puede trabajar. Continuamos con que tras este esfuerzo no puede permitirse el lujo de adquirir nuevas prendas, porque así no puede asegurarse el éxito de su inversión. En determinados vídeos tiene una familia, a veces demasiado grande. En estos vídeos podemos ver las limitadas oportunidades que tiene y solo puede crear centenares de minutas habitación iguales para cada uno de ellos. Y además, hay veces que intenta cambiar lo que hay, mediante el aprendizaje, pero es un consumidor nato de entretenimiento. No va sonando. No obstante, el planteamiento de los vídeos son pura fantasía. ¿Quién se va a subir en un halcón para llevar a su cueva de 1 metro cuadrado? Esto artísticamente es oro. Es un 1 por 2. Es un 2 por 1. Podemos ver una crítica y además algo que se implica mucho, la evasión de la realidad. Los rasgos que describe el pequeño John son reales, sin embargo, el vídeos utiliza una narrativa fantasiosa que nos invita a ser imaginativos sobre un problema real. Nos sentimos cómodos y asombrados, aun sabiendo que es casi imposible de hacer todo ello.
Esto sucede igual que con las películas, como en Spider-Man o la literatura, como cuando se plantea un mundo ideal para escapar del real. Además, el pequeño John se toma como humor todo lo que ocurre, tratando de hacer que la sociedad actual se lo plantee igual sin tener tanto agobio ni estrés. Ahora Trachapa me dirá, oye, ¿cómo que esto es una obra de arte? ¿Tú estás tonto? Pues sí, es una obra de arte, y ahora mismo te lo explico. Primero debo escuchar a Kant, que dijo que una experiencia estética es el estado emocional resultante de la contemplación desinteresada de cierto objeto sensible. Cuando esta experiencia es placentera, se dice que el objeto es bello o bonito, con un estado máximo que es lo sublime, mientras que cuando no es así, es feo. Estos pasos van unidos con unos juicios que hace el receptor, llamado pretensión de objetividad, que trata de justificar por qué algo es bello o feo para él. Al fin y al cabo, estas justificaciones no expresan subjetividad, sino tratan de expresar cualidades del objeto, no decir que si el sentimiento creado es bello o feo, significa que el objeto sea así. Ahora, como dice Kant, el juicio del gusto se produce debido a la imaginación y los juicios reflexionantes. Cuando sentimos algo por ese objeto, se crea un concepto sobre él, que es un orden o estructura compartida por multitud de cosas, como si fuera un cajón. Tras ello, para poder crear el concepto que se le atribuye, se tiene que omitir la materia de ese algo y analizar su forma. Una vez se le atribuya una forma, la imaginación será capaz de encontrar ese concepto. Tras la creación de ese concepto, se le añade una armonía entre sensibilidad y entendimiento, que es lo que se produce ese algo, y al ya poder clasificarlo entre los conceptos. Esa forma en que descubrimos ese objeto es la belleza. Con todo eso, ¿qué es el arte? La palabra arte procede del latín ars, que a su vez viene del griego tecneo. El significado de los dos es la producción de un objeto. En este momento no hay ninguna diferencia entre la producción artística con la otra elaborada por el ser humano. Aristóteles, por ejemplo, distingue entre la ciencia, la prudencia y el arte, que era el saber orientado hacia la producción de cualquier cosa. En la Edad Media se distinguía entre las artes liberales y la arte mecánica. Las liberales son aquellas cuya elaboración cumple un papel clave en el entendimiento, como la gramática, la aritmética, la geometría, etc., mientras que las segundas son aquellas en las que para su elaboración lo fundamental es el trabajo matemático. Ya enfocándonos hacia hoy en día, recién analizar el sentido del gusto. Posteriormente, con Garten haría lo mismo con la noción de experiencia estética. Con estas dos, se crea un nuevo concepto de arte, que lo diferencia entre otros tipos de actividades productivas. Así que con todo esto, podemos decir que el arte es todo aquello realizado por el ser humano que puede levantar una experiencia artística. Esta concepción del arte, junto a la propia noción de la experiencia artística, son relativamente modernas. En otra época, el arte era un instrumento para la religión, la moral, la glorificación del poder o el ornato público y privado. Todo esto conduce a la recepción, ya que hace que la experiencia artística sea diferente en unos y otros. Como acabo de decir, cuando el consumidor de arte quiere evaluar su experiencia artística, se encuentra con que no todos comparten su opinión. Cuando hablamos de Kant, vimos que la experiencia artística se componía de la contemplación desinteresada de objetos sensibles y las sensaciones subjetivas y la pretensión de belleza. No obstante, para que se produzca la experiencia estética necesita de un requisito que no es imprescindible, como la belleza natural. La obra de arte debe ser comprendida, puede gustar o no, pero no es tan normal que lo entendamos o no. Por ejemplo, vemos un bonito atardecer, pero no lo entendemos, mientras que ver un cuadro de Van Gogh tratamos de entenderlo para poder apreciarlo. De esta forma nos planteamos, ¿puede ser educada la sensibilidad artística? Hans-Georg Gadamer sostiene que no solo el arte debe ser comprendido, sino que los propios valores estéticos de la naturaleza pueden ser apreciados tras un proceso educativo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se comprende una obra de arte? Según diversas teorías, esto se consigue bien mediante el análisis del contenido de la obra o mediante la forma de ella. Si analizamos el contenido de la obra, podemos ver la representación y la expresión de esta. En la teoría opuesta se defiende que el sentido artístico de la obra es dada la forma, como por ejemplo una secuencia de tonos en una composición musical. Si seguimos esta hipótesis, podremos alcanzar la comprensión de una obra de arte. Bien, ahora hagamos un pequeño flashback al inicio. Como dije, el pequeño John está rodeado de fantasía e imaginación, solo que está rodeado también por inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo de nuestra obra? Vamos a plantear la situación de la que el creador anónimo le manda órdenes a esta IA. Estas órdenes trata de crear una obra creativa basándose además en conocimientos adquiridos, ya sea mediante las anteriores creaciones o mediante la implementación de obras en su memoria. Podemos decir que el proceso creativo es ciertamente parecido al planteado en nuestro tiempo, solo que no existe esta experiencia artística mencionada anteriormente. Así pues, podemos pensar que toda la calidad de esta obra es falsa, es un plagio. Vale, esta parte es una mera reflexión propia. Aquí tras analizar un poco el paso del arte por la historia, me he dado cuenta de que los patrones se repiten. ¿Por qué somos capaces de diferenciar la música? Género, porque hay cuadros que son parecidos entre sí y sus autores no tienen nada que ver. Puede haber diferentes teorías.
pero la más obvia y la que más se repetirá será la de las influencias. Si creo una banda de música sonará como más me gusta a mí, obviamente, pero estará influenciada por los miles de canciones que han pasado a lo largo de mi vida, hasta que llega al punto de que una de esas canciones sobresale sobre el resto. Aquí, mi canción debut del grupo estará más orientada hacia esa canción que sobre otras ideas creativas. Y si en vez de gustarme la canción la veo como una puerta de acceso al dinero, al poder, y la utilizo para ausentar mi creatividad, pues aquí se produce la influencia de la moda, pero como un plagio mío obvio. Para mi punto de vista, el plagio es el escalón más bajo del arte, ya que tras ello se produce la creatividad. Todo gracias al poder de las modas. En nuestro caso, el pequeño John es copiado por diferentes personas recibiendo el mismo éxito que el que sucede con el original. La copia es tal que incluso es imposible diferenciar si no fuera, porque se publican en usuarios diferentes y se puede distinguir entre ellos. Pero en el caso de estos usuarios no fueran distinguibles, el pequeño John tendría el mismo éxito, solo que no se trataría como una moda tan distinguida. Un ejemplo de esto es con la propia moda. Cuando vemos una caja de zapatillas naranja, sabemos que es de la marca Nike, ¿vale? Pero, ¿y si todas las marcas tuvieran la caja de zapatillas naranja? Pues Nike no destacaría sobre el resto. Otro ejemplo es con las propias zapatillas. Yo, por ejemplo, me puedo comprar unas zapatillas muy caras, originales, y me creo que sobresalgo sobre el resto. Pero ¿y si alguien compra esa copia exacta igual y no se distingue entre nosotros? Pues aquí se produce el poder de las modas, otra vez, ya que se puede el querer poder solo con el dinero y el poder adquisitivo, gracias al arte. Después de todo esto, quiero comentar por qué creo que todo esto es una magnífica obra artística. Ridiculiza a la sociedad invitándola a reflexionar, a cambiar sus hábitos y además producir placer de verlos. Es como cuando nuestras madres se ponen a ver programas de reforma en casa, imaginan algo que les produce eso, que les puede suceder y fantasean con ello. Este es el poder real del arte, llegar hasta la profundidad real del consumidor y querer cada vez más y más en él. En algún momento, seguramente más cercano que lejano, nos cansaremos de nuestro que y terminará e indicará el fin de una moda que permanecerá para siempre como algo pasajero.